Bienvenidos al cuarto día de Primavera Filosófica y Educativa 2023. Nuestra ponente de este día es la profesora Diana Brites Espolari. Ella es de nacionalidad paraguaya, es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Educación y en Metodología de la Investigación Científica. Actualmente está en proceso de tesis para el doctorado en educación. La ponencia que nos trae la profesora se titula Juventud, Proceso Democrático y Ciudadanía. Solicitamos a la audiencia que por favor silencien sus micrófonos y en el chat de la reunión pueden ir dejando sus preguntas sobre el tema que al término estaré leyendo para que la profesora Diana nos pueda responder. Profesora Diana, bienvenida. Cuando quieras. Bueno, muy buenas tardecitas, noches ya para todos. Un verdadero gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio de nuestra semana filosófica y educativa. Bueno, este tema tiene mucho que ver con mi trabajo de investigación para el doctorado en educación, o sea, es fruto un poco de un proceso, tiene directa relación con mi tema de tesis. Entonces, lo que voy a presentarles tiene que ver un poco con mucha revisión de literatura y también los hallazgos básicos que se fueron encontrando en relación a datos actuales de las condiciones de la juventud, la democracia y la ciudadanía actualmente. Entonces, lo que vamos a trabajar, o sea, o vamos a estar compartiendo en este espacio tiene mucho que ver con esos tres elementos básicos. Y antes de iniciar, a mí me gustaría agradecer al ICES por permitirme participar en esta semana súper interesante con temas súper buenos y productivísimos para lo que hace al crecimiento de cada uno de los que formamos parte de esta institución, y en la persona Rosa Conti por la oportunidad de poder estar participando de este día con este tema que a mi entender con mi formación de base es fundamental para el desarrollo de ciudadanía democrática en Paraguay. Bueno, entonces arranquemos para no perder más tiempo. Voy a compartir con ustedes la presentación que preparé para eso y vamos a arrancar así como la profesora Norma, que es la que está moderando, comunicó en su momento. Pueden dejar sus dudas, inquietudes en el chat y después, lógicamente, se les va a estar dando las respuestas correspondientes. A mí me gustaría confirmar que se está viendo la presentación, entonces ahí ya podemos arrancar. Sí, profe, se está viendo. Perfecto. Bueno, nuestro tema es juventud, proceso democrático y ciudadanía. Lo que se pudo básicamente relevar en este periodo de tiempo es que el proceso democrático en Paraguay estuvo básicamente marcado en sintonía con la realidad latinoamericana. No es que Paraguay fue un solo elemento aislado del proceso, sino que a nivel latinoamericano se iban desarrollando ajustes a nivel de lo que eran los procesos democráticos. Entonces se dieron transformaciones políticas, se pasaron procesos, periodos de tiempo en donde el nivel de participación en un periodo de la década de los 60, 70, 80 era prácticamente desarrollado como actividades generales, grupales, donde aparece con la raíz antropológica uno de los aparatos específicos del Estado, ¿verdad? Y de reproducción ideológica, que viene a ser el aspecto educativo. O sea, las instituciones educativas representaron un rol fundamental en todos estos procesos que se fueron desarrollando, en donde la participación se daba por líneas bien específicas a nivel político y estaban estructuradas y delineadas para el efecto. Una de las materias era cívica, que se desarrollaba en los colegios, pero tenía una línea de formación principalmente enfocada al
conocimiento y reproducción de los modelos ideológicos, de los modelos que tenían que ver con las estructuras y los estilos que se representaban en ese momento. A nivel latinoamericano, se vio que países vecinos nuestros, principalmente Argentina, también desarrollaron un proceso similar. Lógicamente que su iniciación democrática fue previa a la nuestra. Esto fue cerrando ya a fines de la década de los 70 y ya empezó a verse una transformación diferenciada en estos procesos con mayor participación y lineamientos democráticos. Otro país que dio un salto importante fue Chile, que también empezó a desarrollar otras estrategias y otros modelos con incluso revoluciones y rechazo absoluto a las reproducciones de modelos que para ellos eran antagónicos, que se fueron desarrollando en estas décadas del 60, 70, 80. En Paraguay, recién a fines, como todos sabemos, el proceso histórico, recién a fines de los 80, se pudo dar la caída del periodo democrático, entre comillas, donde el lema era paz y progreso. O sea, sí, yo creo que los que tenemos ciertamente cierta edad ya pudimos ser parte de ese proceso y es más, fuimos formados académicamente, pedagógicamente en todo ese modelo, ¿verdad? Particularmente en mi caso, yo fui egresada del colegio secundario en el año 1990, o sea, justito yo terminé mi proceso formativo del colegio con el inicio, diríamos, entre comillas, de este proceso de caída de una era de gobierno que duró muchísimo tiempo. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Se establecen ciertos elementos y cambios que denotaron algunas cuestiones que tenían que ver con el enfoque a los valores y a la formación del joven involucrado en su contexto inmediato. Se buscó entonces incorporar a nivel pedagógico educativo ciertos elementos que le permitan, más allá de la educación cívica, que buscaba la participación por medio del voto y cuestiones así más lineales, se buscaba dar una formación donde el joven pueda expresar y pueda presentar los valores morales, éticos, fortalecer la participación, fortalecer el ejercicio de ciudadanía, ver otros espacios de desarrollo, el respeto por el otro, el respeto a que el otro puede ser diferente. Ahí empezó como a gestarse una serie de elementos que tenían que ver con este enfoque de mayor vínculo con el entorno inmediato y no tan centrado o cerrado en su espacio pequeño de mini ciudad llamada colegio, escuela o lo que pueda ser, ¿verdad? Bueno, con esto se inicia un proceso donde se busca fortalecer la construcción del desarrollo personal, social y profesional de los ciudadanos. Se vio que efectivamente no era solo trabajar con los jóvenes, era trabajar desde los niños, o sea, trabajar aspectos que tenían que ver con la autoestima, con el autoconocimiento, con entender que somos pares, que compartimos los mismos espacios y hay una serie de programas que fueron insertándose y ahí tenemos que ser bastante coherentes en el sentido de que hubo cooperación externa, hubo cooperación varios organismos bilaterales que fueron trayendo proyectos para trabajar no solo en Paraguay, vuelvo a recalcar, no solo en Paraguay, a nivel latinoamericano, aspectos que tenían que ver con el desarrollo personal, con el desarrollo social, con la articulación escuela, familia, comunidad, como un tridente que era fundamental para el crecimiento de esa persona y el ejercicio de ciudadanía más allá del voto. O sea, el concepto de la formación cívica que se daba inicialmente, que eran participaciones tipo encajonadas, estructuradas, bien específicas, se fueron como abriendo a otros aspectos que tenían que ver con elementos más allá del ámbito
educativo, del circuito educativo. Sí, acá hay personas que, así como yo, se formaron en ese periodo de tiempo, y vamos a comentarlo un poquito a los que no, y para entender. Se hacían actividades a nivel estudiantil masivas donde los jóvenes seguían como estructuras bien establecidas y no se podía salir del molde. Era esa la cuestión. O sea, vos tenías que ser parte de la manada, parte y aceptar todo lo que se iba recibiendo como parte de ese proceso. Esto lógicamente no estaba entrenado. O sea, los jóvenes de esa época tenían un enfoque ambiguo porque se les presentaban nuevas oportunidades de participación, pero ellos, o sea, se los veía como en una situación dicotómica de saber si sí o no, eh, esto es lo correcto o no es lo correcto. Se seguía viendo como que no era correcto que se den opiniones, que se trasguean elementos que capaz que no eran coherentes para cada uno. O sea, se fue como viendo una situación en ese periodo de tiempo entre 1989 y 1998, de que había una ambigüedad en las decisiones y las expectativas que tenían los jóvenes en ese periodo de tiempo particularmente. ¿Qué es lo que después se pudo ver? Después se pudo ver que se necesitaba fortalecer, y era uno de los objetivos principales, eh, los aspectos que ayuden a la formación en aspectos éticos y principios éticos y morales de los jóvenes. Entonces se insertó la materia ética y ciudadanía dentro de la estructura. Después de entrar a hablar un poquito de la reforma, pero me gustaría incorporar ya acá este elemento de educación centrada en el desarrollo de los principios éticos y morales, ¿verdad? El tema de que hay que tener una solidez en el sentido del compromiso individual y social, de que hay que fortalecer el pensamiento crítico y reflexivo, el tema del liderazgo positivo. O sea, era tanta la masificación de la estructura que aquel que era líder era mal visto. O sea, más allá, o sea, entendamos bien que estamos hablando de proceso democrático y estamos hablando de espacios fuera de los estructurados. ¿En qué sentido quiero decir esto? En que estaba lógicamente el líder de la vandaliza, estaba el líder del deportivo, estaba el líder que se encargaba de establecer cosas, pero eran por lo general líderes impuestos o líderes que eran designados, no elegidos o seleccionados de manera democrática. Sin embargo, ese ejercicio costó, como les mencioné, entre el 89 y el 98 costó como establecer esa dinámica en donde el pensamiento crítico pueda estar presente, yo pueda estar, digamos, en desacuerdo con las opiniones que el otro pueda dar, y esto en cierta manera no podía afectar mi relación con esa persona porque era un pensamiento eh, que podía ser aceptado. O sea, ese ejercicio no se pudo desarrollar y era como visto como que lo otro ponía orden y esto nuevo ponía cierto desorden. ¿Sabes? Así se identificaba la realidad de la juventud en ese periodo de tiempo. Entonces, lo que sigue siendo bastante complejo y no se da de gran manera hasta la actualidad es este pensamiento crítico y reflexivo, y se sigue viendo un seguimiento de las actividades en masa, que es lo que vamos a revisar un poquito más adelante. Entonces, el principal objetivo de la formación democrática que se desarrollaba en los espacios bien estructurados que tenían que ver con el ámbito educativo se da por medio de la materia ética y ciudadanía.
que era la que establecía estos aspectos morales y éticos que debían ser trabajados. Cuando en su momento se trajo modelos y se trajo cooperación y se trajo experiencias, surgieron proyectos en fines de la década del 90 y principios del 2000, como seguro algunos de ustedes habrán escuchado, Escuela Viva de Cocatúa, ¿verdad? Que tenía que ver con un vínculo mayor de las instituciones educativas con la comunidad y las familias. Entonces, se sale un poco de ese esquema cerrado institucional a trabajar aspectos de involucramiento al joven con otro tipo de experiencias que le fortalezcan y le ayuden a desarrollar aspectos de participación en otros ámbitos y en otros espacios. Ahí aparece no solamente la escuela, el estudiante y la familia, sino que aparece el factor fundamental que es el contexto inmediato que tiene que ver con la comunidad. O sea, dónde él está inserto, cuál es su realidad sociodemográfica, el reconocimiento de su entorno y las características y la realidad en la cual está inmerso. Hay una situación también que es importante considerar, que se hicieron estudios en ese periodo de tiempo liderados y hay un material del profesor Elvio Segovia que trabajó con Rudy Elías, que habla de elementos súper fundamentales y nos cuenta cómo estaban divididos los sentimientos de los jóvenes en este periodo de tiempo y cómo las sensaciones de necesidad de líneas bien estructuradas eran digamos, fundamentadas y estaban establecidos la necesidad del orden y de que haya siempre una voz que diga qué se debe hacer y cómo se debe hacer. O sea, que nos pongámonos todos de acuerdo, temos y hagamos, estaba como bastante difícil de desarrollar en ese periodo de tiempo. ¿A qué se enfocó entonces? Se enfocó a que era necesario fortalecer por medio de los espacios de participación proyectos educativos, pedagógicos y comunitarios que ayuden a este desarrollo personal y social de esa comunidad educativa. Hay que ser también conscientes de que los profesores de ese periodo de tiempo fueron formados en la estructura anterior. O sea, todos los que fueron docentes fueron formados en ese periodo de tiempo. Entonces, en ese periodo de transición democrática, lógicamente no se tenían modelos que hayan sido formados con otro tipo de pedagogía en los aspectos de desarrollo de procesos pedagógicos, con enfoques diferenciados y que tengan elementos como las materias que se introdujeron después, como orientación, proyecto comunitario y una serie de elementos o de investigación que ayudaba a que se salga un poquito de esa estructura institucional. Entonces empiezan a intervenir otros actores que son necesarios para que los jóvenes sean formados en un proceso de escucha al otro, de comprensión al otro, de entender que no va a pensar igual que yo siempre, que puede estar en discordancia conmigo, que yo puedo buscar sintonía con otros pares, que no necesariamente lo que uno opine tiene que ser totalmente aceptado, que puede haber disconformidad y puede haber diálogo y puede haber disenso. O sea, hay una serie de elementos que se debía entrenar. Pero si los propios docentes no estaban preparados para ese entrenamiento, entonces se hacía mayormente compleja la situación. Y cuando se iba muy hacia un lado, era mal visto. Todavía estaba como enfocándose a que tenían que haber líneas específicas y procesos específicos que se tenían que desarrollar. Entonces ahí aparece nuestra famosa reforma del año 92. Fíjense que en el 89 se produce esta caída de la dictadura, ¿verdad? Y empieza un proceso democrático en el 90, 91, recién en el 92, 3 años llevó identificar cuál debería haber sido el camino a desarrollar y a recorrer, ¿verdad? Entonces, en esta reforma del 92,
se vio la necesidad por medio de unas consultas que se fueron haciendo, porque se desarrolló un proceso participativo para la reforma de diversos actores y profesionales y conocedores del ámbito, con, lógicamente, también cooperación externa, ¿verdad? Porque, lógicamente, esto fue financiado, no es que se dijo así mágicamente, surge la reforma, se hace la reforma y ahora cambia todo, sino que esto debería cumplir un proceso gradual. Entonces, se inicia con el primer grado en el 92. Imagínense, 12 años después recién se tiene la primera camada fruto de ese proceso. Y ahí se incorpora desde el nivel, cuando eso, el nivel inicial no era obligatorio, se empezaba desde el preescolar tampoco era obligatorio, era obligatorio desde el primer grado. Entonces empieza a desarrollar elementos que tienen que ver con el desarrollo de ciudadanía, o sea, con el enfoque en el niño primero, después en el joven y después ya con la prospección hacia el futuro. Y en esta reforma del 92, la meta era recomponer valores y prácticas democráticas y ciudadanas para que les sirva de sustento a esa transición democrática. Acuérdense que era cambiar algo que estaba súper enraizado y metido en cada uno de nosotros como ciudadanos paraguayos, y ni qué decir en los niños y jóvenes de ese periodo de tiempo. Entonces lo que se buscó es desarrollar un enfoque curricular por medio de contenidos que ayuden a trabajar esto, pero desde elementos estructurales e integrados. O sea, no eran como cuestiones externas, sino que tenían que ver con los ajustes de los contenidos, la pedagogía bien específica, los modelos de evaluación, las gestiones institucionales a nivel central primero, después a nivel local en cada uno de los lugares. Hay que tener en cuenta que el joven rural no es lo mismo que el joven que está en un área urbana, que las líneas pueden ser diferentes. Ahí se trabajó fuertemente con la formación docente, el enfoque de la carrera docente. ¿Y por qué con formación docente? Porque los docentes, lógicamente, fueron formados en este periodo de tiempo donde no se desarrolló ese ejercicio que para este periodo de tiempo era necesario, para esa transición democrática era necesario que se vaya desarrollando. Entonces, surgen todo esto que hablamos, ¿verdad? El enfoque, cambio en el enfoque, estructuración de programas que fortalezcan la participación, el diálogo, la cooperación, la cohesión grupal, la escucha, el tema de fortalecer en el docente la estructura de cooperación y articulación participativa, la relación con el entorno inmediato y la comunidad, con los actores sociales que forman parte de esa comunidad, darse un poco cuenta de quiénes están, quiénes conforman, quiénes forman parte del área donde yo estoy desarrollando mis actividades básicas como joven, estudiante, adolescente. Bueno, ahí empiezan a darse una serie de elementos y se busca trabajar las actitudes, las prácticas democráticas de las personas como ciudadanos. Entonces, ahí surgen elementos que tienen que ver con cambios en los formatos de los modelos educativos, se incorporan actividades que tienen que ver con desarrollo de... Ahora nosotros vemos normalizado que se haga la Semana de la Juventud, por ejemplo. En ese periodo de tiempo, la Semana de la Juventud se desarrollaba, y digo yo por experiencia propia, con torneos internos, intercursos, donde se competía, ¡paf!, terminó. Ahora la Semana de la Juventud se dan por medio de charlas, se dan talleres, sí se hacen deportes, sí se hacen torneos, pero ya o sea, además de otras cosas, se tienen charlas sobre inclusión, sobre la diversidad, el reconocimiento del otro, el respeto a las personas con la condición de salud que pueda tener, el tema del bullying que ahora surge, que está en nuestra época, está como normalizado y estaba bien que te pongan motes y apodos, o sea, una serie de elementos de desarrollo personal del joven que era necesario trabajar y fortalecer. Entonces, ¿qué empezó a hacerse en ese periodo de tiempo y con más énfasis y con más fuerza?
se empezó a trabajar aspectos que, fíjense que acá no aparece la palabra gobierno, aparece la palabra democracia, Estado, nación y derechos. ¿Por qué no aparece la palabra gobierno? Porque fundamentalmente los gobiernos duran 5 años y son temporales, no son definitivos. Sin embargo, el Estado es el Estado paraguayo, es definitivo. O sea, eso nosotros desarrollamos en estas materias de educación ética para que conozcamos dónde estamos, qué conformación tiene nuestra sociedad, cómo están divididos los poderes del Estado, cómo están diferenciados, cuáles son las funciones que cumplen cada uno de ellos, cómo yo voy a exigir mis derechos si no sé cuáles son las obligaciones, cómo yo voy a ejercer democracia si no sé cuáles son los elementos que yo debo revisar. ¿En qué momento se modificó la Constitución Nacional? ¿Qué se tuvo que hacer para que la Constitución Nacional sea ajustada? Y parecen cosas básicas y parecen cosas innecesarias, pero son fundamentales para que nuestros niños y jóvenes desarrollen ese ejercicio de ciudadanía. Porque el ejercicio de ciudadanía no se ejerce solamente votando en una o dos veces, sino que se ejerce en el día a día, en cómo yo trabajo con el otro, cómo yo articulo con el otro, cómo yo ejerzo mi nivel de responsabilidad y compromiso con mis responsabilidades específicas. Bueno, y eso se va desarrollando a nivel de juventud. Ese proceso democrático se siguió ejerciendo, se siguió desarrollando, se le siguió formando a los jóvenes en este periodo y en este desarrollo de procesos, y mirando en retrospectiva entre las características que tenían nuestros jóvenes en el primer periodo de 10 años, entre el 89 y el 99, a lo que fue desde el 99 al 2019, entramos a otra etapa que vamos a conversar ahora. Entre el 99 y 2019 se dieron procesos que fueron fortaleciendo aún más la transición democrática, donde los jóvenes empezaron a ejercer eh, presión para el cumplimiento de sus derechos. Y ahí también hay que entender que no es que se le ocurrió nomás a ellos empezar a ver esto, sino que empiezan a desarrollarse procesos que tienen que ver con la inserción de eh, experiencias latinoamericanas de ejercicio de derechos que fueron desarrollando jornadas de juventud a nivel latinoamericano, a nivel iberoamericano. Por primera vez se crea una Secretaría de la Juventud como un anexo o un apéndice para que se ocupe de las actividades de los jóvenes. Hasta ese momento no había una figura dentro del Estado o dentro de las políticas públicas que tengan relación con el ejercicio de derechos de los jóvenes. Y se vio el enfoque de la Secretaría de la Juventud tirando elementos que tenían que ver más con oportunidades de acceso a formación. O sea, ¿qué era eso? Eran becas escolares, becas en el extranjero, pero no se trabajó fundamentalmente lo que tendría que ver con el desarrollo de la participación ciudadana del joven. Entonces aparecen otros elementos, siempre mirando y siempre teniendo modelos externos, donde se crean los consejos de juventud. Los consejos de juventud que tienen que ver con consejos de juventud en los municipios. Por ejemplo, la Municipalidad de Asunción tenía su Secretaría de la Juventud y su Consejo de Juventud. ¿Y cuál era la función de esto? Velar por la participación del joven y el acceso a, en aquel entonces, el primer empleo, por ejemplo. En aquel entonces se llamaba primer empleo. Fíjense ese proceso de transición. Después se vio que aparecen elementos por medio de estudios en donde se evalúa cuál es el pensamiento del joven en ese periodo de tiempo, qué es lo que más le interesaba. En la primera etapa, previo al 89, donde se hace este proceso de corte,
En esa primera etapa, acuérdense que habíamos dicho de que los jóvenes necesitaban o reclamaban o sugerían o pedían tener algún punto donde ellos puedan apuntar y que se les indique lo que debían hacer y cómo lo debían hacer, y que veían como bueno que haya una autoridad que les oriente, ¿sí? En este periodo de 2009 a 2019, esta figura se diluye más. ¿En qué sentido? En que siguen habiendo modelos, pero ya hay mayor autonomía. Ya hay una mayor autonomía y un mayor ejercicio del derecho y de la libertad de expresión. Ahí empieza ya a crearse elementos como el Parlamento Joven, que fue liderado en su momento por un sacerdote jesuita súper conocido, y que conformó un parlamento joven que hacía las de el parlamento. Y cómo se formó ese parlamento, con diferentes representantes jóvenes de varios espacios ciudadanos. Estaban los representantes, lógicamente, de los partidos políticos existentes, estaban los representantes de la iglesia, estaban los representantes de otros espacios de socialización democrática. Todos esos espacios fueron juntándose, creando lo que en ese momento se llamó o sea, el País Oliva. Muchos, lógicamente, habrán escuchado y habrán seguido sus actuaciones y su incidencia a nivel de juventud. Bueno, en ese periodo de tiempo le acompañó muy de cerca lo que fue Parlamento Joven, y esto se desarrolló entre el 99 y 2019. Entonces ahí se ve como una mayor incidencia de este Estado de Derecho, del Estado de Democracia, de la escucha, de la participación, de la libertad de expresión y de la incidencia, y se evidencia un ejercicio mayor de ciudadanía, y se imponen modelos que tienen que ver con la estructuración, que no se iba, o sea, la estructuración no se iba, o sea, seguían como otras líneas que venían con el tema de que tiene que haber una voz principal y las otras acompañan, ¿sí? Entonces, como que todavía no nos desprendimos del todo de ese modelo, de ese primer periodo de tiempo de 10 años a este segundo periodo de tiempo de 10 años. Posteriormente a eso, aparece entre el 2019 en adelante, hasta como estamos hoy, un nivel de participación ciudadana donde el joven expone y reclama derecho. Pero ¿qué elemento aparece acá? Aparece el tema global, la globalización. ¿Qué es lo que hace la globalización? La globalización hace que los jóvenes entren dentro de esto que tiene que ver con democracia, en exigir derechos, pero no tener en cuenta las obligaciones que se deben ejercer al momento de exigir los derechos. Aparecen elementos que tienen que ver con el reclamo de una mayor eficacia en la educación, una mayor eficiencia en la prestación de ciertos elementos de apoyo. Y esto implicó en su momento incluso que, por la exigencia del cumplimiento de ciertos compromisos del propio Ministerio de Educación, hubo incluso una ministra que tuvo que retirarse del ejercicio del ministerio por presión de estudiantes que hicieron una toma de un colegio, que muchos de nosotros lógicamente lo podemos recordar ahora, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones lógicamente hizo que ese ejercicio de incidencia de la participación ciudadana sea revisada, y la exigencia de los jóvenes para crear espacios de discusión, espacios de diálogo, espacios de presión, de organización directa, implicó también que se exija de parte de ellos un mayor respeto y autonomía a los derechos del joven. Bueno, esto lógicamente hace que se desarrollen otro tipo de modelos, y a partir del 2019, ¿qué elemento vino a marcar fuertemente este proceso? La pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia se evidenció, y ahí se hizo sentir si realmente había una organización y una estructuración de jóvenes que tenían que ver con
este proceso de ejercicio o exigencia de derechos. Y durante la pandemia se pudo relevar información que las organizaciones más fuertemente enraizadas y conformadas en su momento, en este segundo periodo, en esta segunda década, entre los 2009 y 2019, se conformaban organizaciones como la FENADES, por ejemplo, que es, diríamos, una de las más reconocidas a nivel de estudiantes secundarios, que exigía el cumplimiento de derechos y el cumplimiento de las obligaciones que estaban los entes dispuestos a presentar. Un elemento que hay que tener en cuenta también es que este ejercicio de derecho implicó también el acceso al transporte, cosa que antes en mi periodo formativo yo jamás tuve pasaje o boleto estudiantil. Ese es un derecho adquirido por los jóvenes. Eh, Muchos de los que terminamos en ese periodo de tiempo no teníamos un kit escolar, o sea, es un derecho exigido y cumplido. No teníamos alimentación en las escuelas, es un derecho exigido y cumplido, pero hay que tener en cuenta que esto no es que vino así nomás, o sea, esto tuvo toda una estructura de organización y fortalecimiento del diálogo. Se incorporaron, por ejemplo, en las mallas curriculares materias como orientación, se conformaron equipos técnicos pedagógicos, se conformaron equipos donde fueron insertados profesionales, psicólogos, trabajadores sociales al ámbito escolar justamente para fortalecer todo este enfoque de crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es uno de los elementos que hay que tener en cuenta? No podemos desprendernos de eso, que dentro de la globalización surge la exigencia de la inmediatez. El joven necesita que, o sea, en ese periodo, en ese segundo periodo de tiempo, entre el 2000 para adelante, era el periodo del zapping. No me gusta cambio, no me gusta cambio, no me gusta cambio, no me gusta cambio. Bueno, eso no podían hacer ellos con las personas. Entonces tenía cierto nivel de tolerancia y se podía trabajar. Ahora el nivel de exigencia y cumplimiento y de inmediatez del cumplimiento es alto. Entonces ahora lidiamos con otro prototipo de jóvenes que ya no tienen ninguna relación con esos del primer proceso que estuvimos mirando. Y ahí es donde hay un pequeño sesgo que hay que tomar y analizar, porque así como los jóvenes son los llamados de la era de cristal, tenemos los padres de algodón. ¿Y cuáles son los padres de algodón? Los padres de algodón fueron los formados con tanta represión, con tanta exigencia, que estaban tan reprimidos y tan tenidos en un proceso ahí que ellos no quieren reproducir ese modelo con sus hijos. Entonces su hijo no debe sufrir, no le debe faltar nada, debe tener todo ahí inmediatamente, no tiene que sentir que le tiene que costar demasiado esfuerzo porque se puede traumar. O sea, hay una serie de elementos que ahora tenemos que tomar con pinza en nuestro modelo de juventud actual y que tenemos que analizar eh, profesionalmente cómo vamos a intervenir ante este desafío, porque es un desafío y no son solo los jóvenes paraguayos, es a nivel global, como les dije, está establecido y está marcado. Entonces, qué es lo que tenemos que mirar bien? Tenemos que mirar bien de que se hizo en su momento una evaluación y sigue apareciendo en el discurso, en la actualidad, elementos que tienen que ver con algo que ya aparecía en el 98, que habíamos visto anteriormente, ¿sí? En el 98, acuérdense que en ese primer periodo de tiempo, los estudiantes decían que se aprobaban la dictadura porque traía orden, seguridad y aportaba beneficios económicos, que debía ser un tema de preocupación para las personas responsables de las políticas educativas. O sea, hablaban de que los objetivos eran formar ciudadanos y ciudadanas para una sociedad democrática en el discurso, pero ahora vuelve a aparecer ese elemento. Y atiendan y miren súper bien de que sigue apareciendo una línea de pensamiento de jóvenes que dicen necesitamos orden, necesitamos seguridad, necesitamos sostenimiento económico, bueno, muy bien con las aperturas, pero necesitamos mirar esto de manera diferente. Ahí también surgen como, según la teoría,
cuatro posiciones en esta conformación estructural de nuestros jóvenes. Cuatro posiciones que son bien, bien diferenciadas. Hay una posición que es la posición multicultural, que es la posición globalizadora, donde aceptémosles a todos con sus diferencias, con sus características, con su proceso. En simultáneo aparece una posición monista, donde el enfoque es uno y las estructuras es uno, importo yo, mi crecimiento es mío, estoy primero yo, después están todos los demás, y aparece una cuestión bastante monista en el sentido de la, la alta dependencia y la focalización en uno mismo. Y otra posición que aparece es la posición de mercado. Y ahí aparece la competencia. O sea, yo debo ser el mejor, debo ser el líder, yo debo superarle a todos los demás. O sea, yo por mi desarrollo profesional no pienso tener hijos. Yo priorizo mi desarrollo profesional a conformar una familia, voy a tener una mascota, voy a tener a un perro y le voy a tratar a mi perro como hijo. O sea, atiendan lo que está pasando globalmente con nuestra juventud actual. Y hay una posición universalista que está bien establecida también y que atiendan que esto no está en compartimentos estancos, esto está de manera transversal, forma parte, o sea, todos formamos parte de un todo. Así como tenemos jóvenes que aceptan las cuestiones multiculturales, tenemos jóvenes que están enfocados en un punto y están en sí mismos, tenemos una posición del joven competitivo que se ve como líder y con ganas de superar, pero dejando de lado elementos y modelos tradicionales que estaban establecidos inicialmente, que antes se veían como que a los 18 años se independiza y se va. O sea, ahora vemos que tienen 30, 35, no se independizan nunca y nunca se van. O sea, hay cambió, atiendan que cambió esa mirada inicial que se tenía. Y tenemos que ser realistas y aceptar de que estamos dentro de un modelo cosmopolita de ciudadanía global. O sea, no podemos quedarnos solamente con lo que pasa en Paraguay, con nuestros jóvenes en Paraguay y quedarnos aquí dentro de nuestro circuito, sino que tenemos que darnos cuenta que nuestros jóvenes están recibiendo y teniendo acceso a muchísima información, a muchísimo contenido, pero si no tenemos fortalecidos los aspectos éticos, morales, bien enraizados, no vamos a poder trabajar en ellos aspectos que tengan que ver con los criterios y la identificación y el el famoso término de discernimiento, o sea, que ellos puedan discernir qué está bien, qué está mal, qué es bueno, qué yo puedo, qué no puedo, qué me va a hacer mejor, qué no me va a hacer bien. O sea, una serie de cuestiones que se debe trabajar. Y si no están los aspectos éticos morales bien fuertemente trabajados, esto va a ser mucho más complejo y mucho más difícil de desarrollar. Bueno, el punto que principalmente que tenemos que no quise perderme y que quise trabajar y decir también es que en este punto que se me pasó, es que cuando se hizo un estudio de análisis de participación y de compromiso con el entorno, con la realidad, con el voluntariado, con las actividades de tiempo libre, se identificó que son más las mujeres que los varones las que participan de estos espacios. O sea, esa es una realidad actual. O sea, la actividad que tiene que ver con compromisos y con el desarrollo de dar la opinión, de decir lo que piensa, de decir lo que siente, es la mujer la que está llevando ese proceso eh, más fuertemente que el varón ahora mismo. Bueno, y para no irme y extenderme demasiado, me gustaría cerrar con esta frase, ¿verdad? Que habla de que a través de la educación la sociedad debe ir tomándose cada vez más en un ambiente plural donde reine la paz, la conciencia armónica, la solidaridad, el respeto y la cooperación, y donde se privilegia el bienestar común. Básicamente es esto lo que quería compartirles, así que muchísimas gracias. Gracias, profe. Sí, tenemos algunas preguntas.
Hay una que hizo Annalise Montaña, no sé si podría especificar un poco más porque habla sobre, dice, a ver, aquí está. ¿Crees que es malo que los jóvenes piensen de esa manera? Y es referente, me refiero a que si cree que está mal que los jóvenes se prioricen y prioricen su vida laboral. Yo no soy quien para decir que está bien o está mal. Es su posición dentro de las 4 posiciones que existen en la actualidad, donde el otro no me puede decir si está bien o está mal. O sea, si yo siento, si está bien para mí, si es lo que yo quiero, yo me enfoco en esa posición. Y esa es la posición que yo elijo como joven porque estamos en democracia. Salimos de ese yugo de presión donde a mí me decían qué yo tenía que hacer, cómo tenía que pensar. Nosotros fortalecimos la formación democrática por medio de la apertura al diálogo, al respeto al pensamiento del otro y al respeto al compromiso que yo tengo como ciudadano de cumplir con mis derechos, o sea, exigir mis derechos y cumplir con mis obligaciones. Pero, ¿quién soy yo para decirle a ese joven está bien o está mal? O sea, ya se acabó ese periodo de tiempo donde yo te decía, esto tenés que hacer y esto no tenés que hacer. O si no venís con el montón, no existís. O sea, eso es lo que tenemos que entrenar. Y eso es lo que nos sigue costando a nosotros entrenar. Que lo que está, si al otro le hace bien, ¿por qué va a estar mal para el otro? O sea, si él se siente bien, ¿por qué va a estar mal? O sea, ese respeto al otro es lo que todavía nos sigue costando bastante trabajar. No sé si respondí a la pregunta, pero es lo que eh, quería compartir, ¿verdad? Gracias, profe. Otra pregunta. En cuanto al modelo cosmopolita, ¿crees que exista versión a este modelo? El modelo cosmopolita es un modelo que vino y ya se quedó. El modelo cosmopolita se desarrollaba anteriormente con aquellos que tenían la oportunidad de salir y conocer otros lugares, pero ahora nuestros jóvenes no necesitan salir para conocer otros lugares. O sea, con la llegada en la década del 2000, con el acceso a la triple W y al acceso al Internet, esto ya abrió puertas y ahora con todo lo que nosotros tenemos, ¿no? La visión de nuestros jóvenes ya no está cerrada a lo que pasa acá en Paraguay. O sea, eh, es totalmente otra mirada, es totalmente otra visión, es otras realidades y tiene un conocimiento mayormente amplio y líneas de pensamiento totalmente con las que ellos se pueden identificar que son cosmopolitas, que forman parte ya de otras realidades que no son nuestras. Otra pregunta, profe. ¿Los padres deberían asumir nuevamente sus responsabilidades, autoridad y educación a sus hijos e hijas? Bueno, no pone como pregunta, pero me supongo que ha de ser una pregunta de Blanca Bazán. Durante la investigación yo pude identificar lo que les compartí, que estamos con los jóvenes de cristal y los padres de algodón. O sea, eso hay teoría que ya habla de eso. O sea, si ustedes buscan van a encontrar teoría que habla de que la línea de pensamiento de muchos jóvenes, de muchos padres, yo no quiero ser una mamá como fue mi mamá conmigo, te dicen las mamás. O yo no quiero ser un papá como fue mi papá conmigo. Yo no quiero que mi hijo pase, o sea, hay una serie de elementos que tienen que ver con diferentes realidades, pero que qué tipo de ciudadanos estamos formando, qué tipo de ciudadanía estamos desarrollando, qué tipo de autonomía, o sea, atiendan la brecha de edades de salida de las casas. En la década de los 90, a los 27, si vos no te casabas, eras una solterona. Ahora a los 27 vos estás recién en tu segunda etapa de la adolescencia. Miren nomás su contexto. Miren su contexto. Miren ahora los jóvenes, ¿cuánto? 33. Y no pienso ni tener novio, ni casarme, ni tener, no quiero, te dicen. Y la mujer te dice, no quiero, yo no quiero ser mamá. No quiero tener hijos. Entonces, ¿dónde está la estructura? Entonces, no es que los papás vuelvan a ser autoritarios, exigentes, represores. O sea, ¿cómo lidiar con este nuevo modelo de juventud que ya es fruto de un proceso formativo diferente? Atiendan los elementos que entraban en nuestra formación ética y ciudadana.
Nosotros queríamos tener jóvenes democráticos, jóvenes con elementos morales bien enraizados, con aspectos donde exijan sus derechos y tengan participación. Entonces, a esto se añade toda la inserción externa y toda la influencia externa que también fortalece. Gracias, profe. Otra pregunta dice, a su criterio, ¿en qué ámbito el rol del docente como formador es determinante para la construcción del pensamiento crítico en sus alumnos para el futuro del país? El profesor que tiene desarrollada la escucha activa tiene logrado al 80% de eso. O sea, el profesor ya no es el que sabe todo y el que habla todo el tiempo y el que maneja todo. El profesor tiene un rol en la actualidad de facilitador de procesos y es el que debe desarrollar la escucha activa. O sea, ¿qué es lo que está pasando con su grupo? ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que ellos están percibiendo? Porque una cosa es lo que el docente pueda decir y otra cosa es lo que el otro pudo escuchar o pudo entender. O sea, ese retorno sigue siendo complejo porque nuestros docentes jóvenes ya fueron formados con este proceso de formación docente donde ya se metieron nuevos elementos. Pero yo soy docente y yo fui formada con el otro modelo todavía. Yo todavía yo no me formé, yo tuve que empezar a capacitarme, que se hicieron muchísimas capacitaciones en donde yo pueda ejecutar y ejercitar y proceder y desarrollar la escucha activa y que no me dé rabia cuando mi alumno me dice, profe, ¿sabes qué? No te creo y no quiero pensar como vos. O sea, yo me tengo que acomodar, ajustar y entender de que él piensa así y está bien, no está mal, ¿sí? En respetar, o sea, en nuestro periodo de tiempo como docentes nos decían, tu mochila de problemas se queda en la puerta del colegio o entras acá, sos docente. Acá no tenés problemas ni en tu casa, ni con tus hijos, ni, o sea, anda a decirle a un docente ahora que no se ocupe de o sea, la ambición integral de la persona es la que ahora tiene una mayor fortaleza y un mayor desarrollo que antes no se tenía. O sea, antes como que estábamos todos en una línea y te decían, o sea, vos acá tenés que cumplir este rol y punto. O sea, no me interesa lo que pensás y lo que sentís, pero esto tenés que hacer, ¿sí? Entonces, eso es lo que cambia. Y la escucha activa es fundamental para que el docente ejerza ese rol. Otra pregunta, profe, de la misma persona. Dice, ¿qué enfoque o enfoques cree usted que son importantes para generar una juventud más consciente, más crítica, más comprometida con el país? Y también hay otra pregunta que va justamente relacionada con esa. ¿Y crees que el joven posee pensamiento crítico hoy en día? El pensamiento crítico se construye a partir de un conocimiento previo. Yo no puedo criticar constructivamente algo que yo no conozco previamente. Y voy a comentarles algo que tiene que ver con lo que salió en este estudio, donde, por ejemplo, que tiene que ver con eso, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene que ver también con factores actitudinales del joven, ¿sí? O sea, él tiene que tener elementos que le permitan discernir lógicamente aspectos de su entorno. Y ahora, o sea, en este tema, estuve conversando con alguien que está en el Ministerio del Trabajo y está fuertemente pegando este tema del primer empleo, el primer empleo para el joven, primer empleo para el joven. Se hacen miles de procesos, se presentan carpetas, se le incorpora al joven en la empresa y a la semana desaparece o a los 15 días desaparece. Talento humano le llama, le insiste, ¿qué pasó? ¿Por qué no te vas más a trabajar? Y me gritó mi jefe. Su jefe le gritó, entonces yo no, ¿por qué yo voy a permitir que una persona me grite? ¿Verdad? Entonces, hay esa situación con nuestros papás o con nosotros era tolerable, porque es tu jefe, ¿sí? Ahora no, dejan nomás. Y pueden dejar en banda y no pasa nada. ¿Por qué? Porque sigue teniendo elementos de contención capaz, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice esta persona al trabajo? Vamos a cortar nomás ese primer empleo y vamos a ofrecerle trabajo a la gente de 40 años.
que ya tiene hijos y que tiene responsabilidades. Va a estar ahí, va a producir y va a trabajar, ¿sí? O sea, entonces, cuando nos dicen, y fíjate, ¿se acuerdan de la mano que apuntaba y decía necesitamos tener más orden, exigimos más orden porque vemos que hay mejores resultados a nivel económico y estructural? ¿Se acuerdan de la mano con el hombrecito, verdad? Entonces, ¿cuál es? Si tenía 40 años y su jefe le gritaba, él iba a decir con su madurez emocional, por eso hablo de las cuestiones actitudinales y emocionales, iba a decir, ah, bueno, pucha, este tuvo un mal día, no le fue bien y necesita rematar por alguien, pasó, ¿sí? Pero el otro se enojó, se fue. Otro caso, me pidieron que venga a trabajar domingo. ¿Cómo yo voy a venir a trabajar domingo? Si domingo ¿por qué voy a trabajar domingo? Yo trabajo entre semana y ya está. Y el otro va a aguantar porque tiene la necesidad, pero este adolescente de segunda etapa que tiene 27, 28 años vive todavía con papá y mamá. Tiene otra estructura de contención, ¿sí? Entonces, se amplió la brecha. El INE hoy, por ejemplo, publicó que los jóvenes son jóvenes hasta los 24 años. De los 15 a los 24 años son jóvenes. Vos pasaste los 24, ya no sos joven, ya sos adulto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos adultos viviendo con sus padres, de 30 a 35, o sea, y, y que está, o sea, ¿cómo estamos desarrollando el proceso? Perfecto. Queríamos jóvenes formados, estructurados, que exijan un derecho, que reclamen, que desarrollen ciudadanía, ¿cómo le formamos a nivel pedagógico? ¿Qué resultados estamos teniendo? ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando? ¿Dónde tenemos que poner ese punto intermedio para poder trabajar, diríamos, de manera mucho más visualizable, ¿verdad? ¿Cómo puede ser más constructivo el proceso? ¿Sí? Eh, lo que está pasando en países vecinos a nivel latinoamericano. O sea, ustedes habrán visto lo que está pasando con Argentina ahora. No hay mano de obra básica. ¿Sí? Tenemos personas que son abogados o constructores o gente que directamente ya no estudia y ya no trabaja porque tienen elementos de compensación, diríamos, entre comillas, ¿sí? Entonces, ¿qué modelos se están viendo a nivel latinoamericano y que también inciden en la realidad de nuestros jóvenes? Entonces, ¿para qué yo voy a exigirme tanto? ¿Para qué yo voy a estudiar tanto? ¿Para qué me va a esforzar tanto si al final eh, va a ocupar el puesto de alguien que tiene contactos nomás y no yo? O sea, alguien que tiene contactos va a entrar ahí. O sea, eso se hacen bromas y se hacen cuestiones que tienen que ver con el quédate nomás ahí, no te esfuerces, no hagas nomás nada, total, no vas a luego conseguir nada. Entonces, ¿qué línea de pensamiento estamos fortaleciendo? ¿Qué línea de pensamiento estamos formando? ¿Qué tipo de criterio de asertividad estamos desarrollando en los jóvenes? ¿Qué elementos de no disciplina, de no hábitos estamos eh, poniendo en práctica? Y es un elemento de mucha preocupación. No sé si hay otra pregunta, profe Norma. Sí, hay varias preguntas todavía y el profesor César también quiere hacer una pregunta. Leo esta y después te doy la palabra, profe. Teniendo en cuenta lo que comentó sobre los padres de algodón, ¿ellos seguirían siendo los pilares de la sociedad? Pregunta un alumno, un estudiante. Seguirían siendo los padres de algodón, los abuelos de algodón y los bisabuelos de algodón. O sea, porque se resistieron y se rebelaron al autoritarismo y a la represión, ¿sí? Y se pusieron y dijeron, nosotros no vamos a permitir, yo no voy a permitir que mi hijo sufra y que pase lo que yo pasé. Y vamos a seguir teniendo, y están en nuestra sociedad y forman parte de nuestra sociedad. Y ahí está la articulación que hablábamos, donde salí un poco de tu entorno, ven poco cómo está tu comunidad, ven poco qué elementos estás teniendo, ¿sí? Elementos, nosotros vemos en las noticias, no voy a inventar yo, aparecen todos los sistemas de comunicación y principalmente los amarillistas de hijos que les pegan a sus padres porque no le compró un celular nuevo, por ejemplo. O sea, cuestiones así donde el sometido anteriormente de niño y adolescente es sometido por otra vez su propia descendencia. Entonces siguen una estructura de sometimiento que es circular.
y que va a seguir siendo circular, porque en su estructura está normalizado ese tipo de comportamiento. Y eso es lo que tenemos que entender. Y no es consciente, capaz que sea inconsciente también, y que asimile como que está bien. Hay papás que a lo mejor ni siquiera sienten la necesidad de poner límites, ¿sí? Si él quiere, que haga, si no quiere, que no haga, sí. O sea, el nivel de exigencia es quizás mínimo. Entonces, ¿cómo se está estructurando esto? ¿A dónde nos estamos yendo? Es lo que tenemos que analizar, ¿verdad? Acá el Pro- profesor César Zapata levantó la mano. No sé si hay una lista de oradores, profe Norma. No, no, y justamente le iba a dar la palabra al profe. Profe César, Muchas gracias. Perdón por no responder inmediatamente. Bueno, primero que todo agradezco mucho tu charla, Diana, llena de datos además. Yo vengo del mundo de la filosofía, soy profesor de filosofía. Tengo una experiencia más o menos de quizás 30 años, un poco más. Soy de nacionalidad chilena y bueno, me ha suscitado muchas cosas, ¿verdad? Tu charla y anoté por acá para organizarme y tratar de comentarlo, ¿verdad?, de manera más o menos breve. Eh, Justamente con respecto a los procesos políticos en los países vecinos, por ejemplo, los que están gobernando ahora en Chile son gente a la cual yo le hice clase cuando estaba allá. Es la generación, ¿verdad? Una alumna directa mía fue Camila Vallejo, etcétera. Pero lo que quiero decir es que en ese proceso político, los jóvenes llegaron incluso a gobernar. No es muy distinto tampoco del Paraguay o de Argentina, donde han habido otros hitos, ¿verdad? Como los que tú nombraste, tomas de colegio, una no te calles. No es tan distinto, pero acá en algún momento ellos siguieron el camino político democrático, siguieron el juego democrático y llegaron a gobernar. Ahora bien, creo, y acá me gustaría reformular un poco, ¿verdad? Los padres de algodón y los chicos de cristal, si no me equivoco, sí, la generación de cristal. Creo más bien que habría que hablar, ¿verdad?, de la generación o de los niños pantalla y los padres pantalla. Entendiendo pantalla básicamente a lo que tú aludes como el proceso de globalización. Eso y un poco más. También adosándolo, ¿verdad?, a lo que los filósofos, por ejemplo, postestructuralistas y postmodernos señalan como la subjetivación. Es decir, cómo tú crees, ¿verdad?, que cosas que son internas en realidad son parte de un proceso social muy fuerte que justamente está construido para colonizar tu subjetividad. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? En lo poco que lleva este gobierno, en lo que personalmente también conozco a esa generación de 30 años, el presidente de Chile tiene ¿cuánto? 32 años, 31. No pasa de eso, ¿verdad? Eh, Se ven fenómenos como que las demandas generalmente se juegan en un territorio más simbólico, en el territorio de la pantalla. Ve tú, por ejemplo, ¿verdad?, todo lo mediático que fue cómo este gobierno, ¿verdad?, cuando asume Boric, el actual presidente de Chile, de 32 años, ¿verdad?, o 31, asume con la pantalla, lo voy a decir así para que a lo mejor se pueda entender mejor, con la pantalla de Salvador Allende, con todo ese proceso simbólico de lo que fue el Chile pujante, ¿verdad?, de los 60, con una democracia cristiana fuerte, pero bien social, ¿verdad?, con la emergencia de un partido comunista democrático, pero bien social, y una pantalla que no, o sea, perdón, un proceso que no resultó, pero que quedó ahí como universo simbólico, y que justamente en una generación pantalla es una mina de oro, ¿me entiendes? Una mina de oro para difuminarla en una sociedad donde los padres de estos chicos, no, sería mi generación, yo tengo, ¿verdad?, unos 55, tengo 55 años,
Los padres de estos chicos son también, no diría que son tan pantalla, ¿verdad? Pero también han sido formados o sea, la tele está presente. Entonces, bueno, eso es como una idea respecto a todo lo que tú has señalado, ¿verdad? Que me parece muy coherente. También cuando llegaste al asunto de la pandemia, tenerla como un hito, y yo creo que ahí se agravó la pantalla más encima, ¿verdad? Eh, entonces, espectacular. Yo también veo los derechos que surgen. Veo que estos chicos también no tienen miedo. Si bien son de cristal, no tienen miedo, ¿verdad? Quemaron un congreso. Básicamente son los jóvenes. Tomaron un colegio, o sea, tampoco, ¿verdad? Es que sí, son emoticones y todo lo que tú quieras, pero ya no tienen el miedo heredado que lo tuvo mi generación de la dictadura, ¿verdad? Que en realidad te mataban. Y tú aludías, ¿verdad?, a la evolución, a los procesos democráticos. Entonces, para cerrar, esa es mi reflexión. Y esto de la pantalla, lo mediático, por ejemplo, ahora yo veo otro fenómeno que es el TikTok, que es pasajero, o sea, tampoco lo veo, ¿verdad? Como el gran fenómeno, pero fíjate tú que es más rápido todavía, es más rápido todavía. Entonces, claro, hay derechos que se van a poner ahora en un territorio simbólico, en un territorio pantalla, y que a lo mejor se ahogan casi en eso. Y aparte, súmale todo lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Sobre una generación que tampoco se casa, el adulto joven, la figura del adulto joven, por favor. O sea, ya ni siquiera el adulto, es el adulto joven, donde se potencia eso porque el tipo todavía vive solo, no se ha casado, la chica no tiene hijos, ¿verdad? Y está haciendo su doctorado y no tiene tiempo para tener hijos y le pone, y si tuvo un hijo, ¿verdad? Lo pone en una pantalla. Yo tengo hijos chicos y la pantalla es la niñera porque además hay que trabajar y viene la sobreexplotación, en la tercera etapa, ¿verdad? Sí. Ya no es la explotación capitalista, sino que es la autoexplotación, y yo le creo ahí al filósofo coreano, ¿verdad? Alemán, a Byung-Chul Han. No autoexplotamos. Ya es la enajenación, ¿verdad? A nivel íntimo. Entonces, yo agregaría, para terminar, profe, y, y agradecerte nuevamente la charla, agregaría estos elementos, ¿verdad? Generación pantalla, padres pantalla, no se me ocurre otra cosa, tendría que empezar a pensarlo, ¿verdad? Territorio pantalla simbólico, en donde se van a jugar muchas cosas, pero van a decaer la misma fuerza con que emergen. Y ahí me pongo medio profeta y me callo y bueno, escucho tu retorno, profe. Muchas gracias. No, gracias a vos, profe César, por tus palabras. Realmente es bastante complejo porque es el retorno que yo tuve, o sea, yo compartí con ustedes los hallazgos, tanto en campo como en la teoría, en la literatura, de todo de esta transición, diríamos, ¿verdad? Y a dónde estamos, y no sabemos a dónde vamos. O sea, estamos acá en este periodo de tiempo hasta el 23, que es donde estamos ahora. Bueno, ¿y hacia dónde vamos? O sea, sí, o sea, vos en la actualidad tenemos esas varias posiciones conviviendo en nuestra sociedad. O sea, tenemos a la posición con sus enfoques bien estructurados conviviendo. O sea, estamos todos juntos o sea, no estamos separados, no estamos en equipos o en grupos, estamos todos juntos conviviendo, cada uno con su condición, con su realidad, con su enfoque, con su mirada, con su estructura de base, con su proceso formativo, con sus experiencias de vida, ¿sí? O sea, entonces, el mensaje por eso al final era aceptémonos, o sea, vivamos en armonía, aceptando, siendo solidario con el otro y comprendiendo, ¿verdad? O sea, la realidad del otro. Y teniendo un cierto nivel de empatía, de poder entender y ponerme también en su lugar y no quedarme de un lado como la figura que sabe todo, maneja todo. O sea, ese proceso es el que tenemos que fortalecer todavía a nuestros jóvenes. Y tenemos que trabajar en ellos elementos de aceptación, de concordia, solidaridad y cooperación. Serían esas las 4 palabras para mí fundamentales que deben ser aplicadas.
Solo es ese retorno, profesor. Muchísimas gracias. Y las últimas tres preguntas, profe, creo que tienen mucha relación. Dice, el sistema educativo actual se enfoca en la formación de personas capacitadas en la resolución de problemas. Y otro dice, ¿cómo se podría mejorar esa participación de los jóvenes? Y el último sería cómo estimular a los jóvenes que están empezando en su primer empleo. Bueno, y ahí hay, o sea, hay como tres preguntas en una. O sea, hay una cuestión que tenemos que entender que la motivación es interna y la estimulación es externa. Pero yo no puedo estar estimulado si no estoy motivado. O sea, lo primero que yo tengo que desarrollar es la motivación y la voluntad. Y cómo yo lo fortalezco a los jóvenes es trabajando en ellos autoestima, autoconcepto. O sea, que yo soy capaz, que yo puedo, que yo quiero y que yo voy. O sea, hay una cuestión en donde tenemos que fortalecer en nuestros jóvenes el que ellos se sientan capaces de. Y es fácilmente visible, así como dijo el profesor César, el tema de la pantalla. Ellos con el teléfono son Superman, Batman, Spider-Man, o sea, todos son, o sea, el hambre espectacular, te pueden cambiar el mundo, pero en el vivo, en el cara a cara, hasta con las relaciones interpersonales con el otro sexo, observen colegas, observen compañeros. Por el WhatsApp, cuando te vea, voy a... Se puso delante la chica y ni hola no le puede decir. O sea, y se queda ahí transfigurado. Y acá los jóvenes de la adultez joven me van a dar la razón. O sea, uno con los elementos y en el vínculo no directo puede desarrollar muchas, pero ¿cuál es el espacio donde el joven tiene que desarrollar ese vínculo directo? ¿Cuál es la mini ciudad, la mini comunidad donde yo tengo que cumplir con las normas, tengo que exigir mis derechos, comparto con los otros, convivo con el otro? Es el espacio educativo. Las familias atienden gente que las familias ya no desarrollan esos espacios. Son poquísimos y contados con los dedos las familias que no están a full haciendo mil cosas trabajando y cuando se reúnen es para tomar y para divertirse y no quieren hablar de otra cosa y no quieren traer problemas. Son poquísimas las familias que conversan sobre situaciones complejas con sus hijos. Y eso se está deteriorando. Entonces necesitamos fortalecer los espacios pedagógicos, educativos, de encuentro y fortalecer en ellos actividades que les sirvan para desarrollarse y trabajar su autoestima, su autoconcepto, su autovaloración, ¿sí? El entender que así como otro pudo, yo puedo, o sea, ahora ya no es tan complicado, ahora hay muchísimas más posibilidades de acceso. Y parece que cuando más posibilidades de acceso y cuanto más fácil se presente la cosa, es menos ganas tengo de hacer. Entonces, hay ciertas cuestiones que tenemos que trabajar y poder eh, darnos cuenta de que ayer o anteayer veía un meme que decía, cuando dejes de echar la culpa a tus padres por todo lo que te pasa, ¿a quién le vas a echar la culpa? Y a vos le decía el paciente a su psicólogo. O sea, siempre va a necesitar de alguien para que le vaya dando retorno y qué hacer y qué no hacer. Entonces, ese tipo de situaciones de autonomía y de fortalecimiento y de crecimiento, y hay una cuestión clave que es lo actitudinal. Lo actitudinal es fundamental. Lo actitudinal me va a ayudar a mí a fortalecer mi voluntad, a desarrollar elementos, a darme cuenta que tengo, si yo no conozco, ¿cómo yo voy a saber a qué tengo derecho? Si yo no conozco y no leo y yo no sé, ¿cómo voy a exigir elementos y cosas? Entonces, hay ciertas situaciones que son complejas, que forman parte de un todo y tenemos que mirar, ¿verdad? Eso, profe, básicamente, uniendo las tres preguntas. Muchísimas gracias, profe. Y bueno, estas son todas las preguntas. Quiero agradecerte, profe, por la ponencia que diste sobre juventud, proceso democrático y ciudadanía.
Este sería nuestro cuarto encuentro sobre, o sea, de Primavera Filosófica y Educativa 2023 del ICEF. Nuevamente agradecerte, profe, a vos, Diana, y a todos los presentes. Y bueno, e invitarles para que puedan unirse otra vez mañana a la última charla que tendríamos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una muy buena noche y éxitos y que sea mejor lo de mañana. Muchas gracias. Nos Buenas vemos. noches, profe. Excelente. Buenas noches. Buenas noches.